Los autores de mangas, o mangakas, son ampliamente conocidos por dibujar y crear obras que trascienden el tiempo y las fronteras, ya sea por sus ideas innovadoras o historias atrapantes. Por defecto, son seres humanos y, por ende, no son perfectos, son propensos a cometer errores o a pecar de fallos que repiten constantemente, generando un continuo disgusto que siguen repitiendo sin querer corregir, lo que solo genera frustraciones y deseos de que mejoren o cambien. Pero, en el peor de los casos, no lo hacen. Es por eso que yo, el Nichi, su servidor, me he tomado la tarea de recopilar los autores que pecan de hacer los mismos errores en el transcurso de sus obras. Top 5. Los peores pecados de los mangakas en la actualidad. En este video, resaltaré los constantes errores que cometen estos autores al escribir sus obras. He seleccionado a varios mangakas que tienen una tendencia a cometer los mismos errores. Como mencioné anteriormente, solo hablaré de autores cuyas obras he visto en formato de anime. Eso no quiere decir que sean malos autores en su totalidad, solo algunos. El orden en el que aparecerán será según las veces que me han decepcionado o la cantidad de errores que han cometido. Sin más preámbulos, empecemos. Puesto número 5, Hirohiko Araki, el creador de JoJo's Bizarre Adventure y su memoria. Lo único que tengo en queja con el autor, la verdad, no es nada grave, solo me da la impresión de que a veces se olvida de algunas cosas o cambia conceptos a última hora en el transcurso de sus sagas. Como solo he visto hasta la sexta parte, solo me limitaré a hablar hasta ese arco. A lo que me refiero es que, en el transcurso de la historia, el mangaka cambia de parecer mientras avanza la trama. Es normal entre los autores hacer esto para facilitar eventos que el autor quiere alcanzar, pero el camino se encontrará con constantes problemas. Es normal, pero siento que lo hace muy a menudo. No es que me moleste mucho, pero es una constante en cada parte. Se ha confirmado en entrevistas que Araki se olvida de algunas cosas o detalles. A continuación, daré unos ejemplos de eventos por partes. La mayor parte de estos son pensamientos que desarrollé mientras miraba la obra. Corríjanme si en una entrevista se haya desmentido o si hay otra fuente, ya que lo que diré son puras especulaciones mías. Puede ser cierto o exageraciones mías, pero daré mis impresiones. Por ejemplo, Araki se arrepintió de crear a Jonathan y quería un nuevo protagonista más gracioso, no sabía cómo matar a Cars y lo mandó al espacio para nunca más verlo, se cansó de Amon y lo cambió por los stands. Puso el mismo poder de Dio en el stand de Jotaro porque no sabía cómo darle pelea al vampiro, eliminó la trama del bucle del tiempo porque sería complicado en la cuarta parte, sacó a Fugo de la historia porque su stand estaba roto y no sabía qué hacer con él, y en la sexta parte. Aunque puede ser una fumada mía, tuve la impresión de que quería revivir a Dio, pero se arrepintió a última hora porque estaría roto con el poder del cielo. Puesto número 4, Tad Kubo, creador de Bleach y la falta de dirección de la trama. No es que sea malo que un manga se haga de forma improvisada, pero seamos sinceros, Bleach iría a la deriva si no fuera por la intervención de Aizen. La historia tenía un rumbo claro para detener al villano, pero cuando esta amenaza se fue, Bleach se quedó sin ningún propósito. Este caso se solucionó después con la aparición del Rey 15, pero hubo un arco entero sin dirección clara que afectó negativamente a la trama. Además, Ichigo es un personaje que no tiene ambiciones o motivos personales que ayuden a impulsar la trama. Por ejemplo, ser el mejor en algo, la búsqueda de un objeto o cura. Yo sé que Ichigo tiene buenos motivos para hacerse fuerte, para proteger a sus seres queridos, pero es muy débil para sostener una trama o el tipo de mundo en el que vive. Por ejemplo, no tienen que gustarle mi idea, pero digamos que Ichigo quisiera formar parte de los 13 capitanes de la Guardia del Ceretei para cambiar el sistema corrupto de los Shinigamis. O, un poco más exagerado, ser el nuevo rey espiritual. Aunque suene algo cliché, ayudaría a que la trama fuera más dinámica con una participación más activa en los propósitos del protagonista, sin depender 100% del villano final de la trama. Además, le daría un poquito más de profundidad al protagonista y no lo haría tan simple. Independientemente de lo que digan, Bleach no deja de ser una obra entretenida y que tiene sus buenos momentos. Y no por ello deja de ser un buen anime, solo quitando el relleno. Puesto número 3. Koyoharu Gotouge, creadora de Demon Slayer y sus conveniencias de guión.
Algo que tengo de problema con esta autora y su obra es su constante, pero no tan grave, conveniencia de guión y la forma en que explica cosas que, al momento de plantearlas, las implementa mal. Como alguien que está al día con el anime, solo me faltan las últimas películas, sin spoilers, es una mala forma de poner información importante en el transcurso de la trama. Hay dos ejemplos, el baile y el origen del cazador del padre de Tanjiro, y que Nezuko no se queme al sol. El primer caso se siente muy conveniente cuando Tanjiro pelea contra el demonio araña y, por casualidad, solo en ese momento se acuerda de una danza de su padre, que le queda como anillo al dedo y favorece a Tanjiro de una forma tan descarada, que literalmente fue guionizado para que ayudara al protagonista a salvarse en ese momento. Y curiosamente, nos enteramos después de que el padre de Tanjiro también era un cazador de demonios y, por casualidad, no lo sabía. Curioso, ¿no? Además, está la cuestión de que Nezuko convenientemente es inmune al sol, y la explicación vino después del evento ocurrido, quedando como otra conveniencia. Si la autora hubiera puesto la explicación antes, no habría quedado tan forzada esa situación. El anime no es perfecto, pero es entretenido y cumple su función. Por lo mencionado anteriormente, no lo hace mal, a menos que el final, con el spoiler que me hicieron, no sea tan bueno. Puesto número 2, Kohei Horikoshi y su romanización de la maldad. El problema que tengo con este autor al ver la serie es el supuesto amigo de Deku, o más bien, debería ser su peor enemigo. Ya le hizo daño desde su infancia, sin justificación alguna y de gratis. Lo peor es que nuestro protagonista, que supuestamente enseña buenos valores, se deje menospreciar por esta basura de personaje, plano, sin carisma y sin evolución. No importa que a última hora haya cambiado al final del manga o no, se sentirá inorgánico. Otra cosa que me molesta de esta serie es que los demás personajes lo alaben y nunca lo corrijan. Para pelear con villanos, ahí entra el tema de los buenos valores contra el mal. Además, hacer ver algo cómico el daño que este personaje le hace a Deku o su mal humor sin sentido, sin tener ni un trauma o algo que justifique su pésimo comportamiento, es molesto. Sin contar que el autor lo quiere meter a fuerza en la historia, cuando fácilmente lo puedes quitar y poco afectaría la trama. Se siente que sobra. Sin mencionar otros pésimos personajes como el chichón de piso pegajoso y la loca con lore nada profundo. Me sorprende de un autor que sabe mostrar las consecuencias de actuar mal y pagar el daño que eso conlleva. La única explicación de que no le haga nada es su ridícula popularidad con las fuyosis. Puesto número 1. Kishimoto y su negligencia con su obra. ¿Qué decir de este tipo? No solo tiene un pecado, sino varios. Como el abandono de su obra para que el estudio Pierrot la tratara como basura con su horrible relleno. Dejó que otros tomaran decisiones sobre su obra por encima de lo que él quería, como permitir que el Narujin existiera porque era más popular, sacrificando la coherencia de la historia. Volvió a los personajes un chiste, arruinando el desarrollo de los personajes y destruyó el misticismo del mundo ninja. Evangelizó a los villanos y cometió un sinfín de problemas al alargar la obra más de lo que debía, sin importarle un cacahuate cuando dejó que otros ineptos continuaran su obra con una secuela que nadie pidió, con personajes copias baratas de los anteriores, tramas ridículas e inclusión de elementos que arruinaron más y más la obra. Donde el colmo fue Boruto, la cúspide del relleno, con personajes planos y aburridos. Consecuencia de los fans que tragaron tanto relleno sin chistar, y aquí están las consecuencias. La obra es tan mala que ni su creador la mira. Bueno, esta es mi lista de los peores defectos que cometen los mangakas más famosos en la actualidad. Había más autores, pero no los mencioné porque no tenía mucho que decir o algunos no me generan suficiente admiración como para mencionarlos. Bueno, creo que eso ha sido todo. Si aún crees que debería mencionar otro autor, te invito a comentarlo en la caja de comentarios. O si piensas lo mismo, también puedes dejar tu like y seguirme. Soy el Nichi y fue un gusto hablar con ustedes. Hasta luego.